buenas noches. Otro día más en Cambali 2025. Pero hoy nos visita Ronald López. Qué placer, querido Ronald. Un gustazo, che. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves el ambiente? ¿Cómo lo ves a los chicos? Bueno, ya he participado anteriormente de varios hackatones y en todos hay ese tema de presión, ¿no? Como que están ahí enfocados en lo que están haciendo y se nota que están metidos en resolver esos problemas que tienen para presentar sus proyectos. Tal cual, ¿no? Se siente la presión. Sí. Hace poquito, como una pequeña anécdota ahí entre paréntesis, me decía uno del staff: mira, te cuento que a uno lo vi como son mis ojos estaban medio rojos, no sé cómo fue a servir ese café y está programando, pero es parte de, pues, ¿no? Exacto, es parte de. En especial estos hackatones que duran bastantes días, aprovechan la noche justamente para ponerse al corriente, ¿no? Y tenerlo todo para el día de la presentación. Para el día de la presentación. Tal vez saliéndome un poco del formato, ¿has participado en un hackatón como tal? Mira, yo he participado en varios hackatones, más que hackatones igual en ferias facultativas en mi universidad, pero como anécdota te podría decir que gracias a un hackatón logré mi primer contrato en una empresa, o sea, es decir que me contrataron, y gracias a una feria facultativa conseguí mi primer socio, y gracias a una feria igual vendí mis desarrollos de software igual. Entonces, lo que les digo a todos los que participan en este tipo de hackatones es que si bien no van a ganar o por ahí ganan, que sería lo ideal, porque en esas otras ferias le llega un tercer lugar, en otros casos el segundo, en otros casos el primero, para mí lo más valioso fue dar a conocer toda la experiencia que yo tengo y demostrar mi talento para que con eso pueda captar oportunidades y posiblemente, además de esto, pueda ganar el hackatón. Tal cual, tal cual. Y de hecho, tal vez agregando un poco a lo que estabas comentando, el hacer networking. El networking es lo que te ha facilitado a tener ese socio, a que te contrate esa empresa, entonces... Buen punto el que estás tocando, porque nada de esto se concretaría si uno solamente participara. Lo que uno tiene que hacer más allá de participar es poder tener comunicación con muchas otras personas, no solamente con los de tu equipo, sino tratar de hacerse conocer uno, como te digo, en el momento de la presentación, pero después interactuar ya sea con el público, ya sea con el jurado o con las personas que están a tu alrededor, porque como uno no sabe con quién está hablando en realidad a primera vista, puede ser un posible cliente que esté buscando tal vez un desarrollador o un posible socio que esté buscando talento para adoptarlo ahí a su equipo para que pueda hacer algo súper interesante, que me ha pasado bastante. Así que el consejo que siempre les doy más allá de participar es que puedan generar esta comunicación con otras personas más allá de su entorno, ¿no? Porque ahí se van a dar las cosas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora yendo a tu experiencia como tal, al conocimiento que nos impartes hoy en día, te hago la primera pregunta. Ya. ¿Cómo empezaste a interesarte por las criptomonedas y qué te motivó a compartir contenido sobre en TikTok? Buenísimo, a ver. Es corta mi anécdota, pero yo ya conocía el tema de las cripto mucho antes de empezar a utilizarlas. Ya. ¿Dónde fue que de verdad ya las empecé a utilizar y vi su utilidad como tal? Justamente hace 5 años, cuando mi empresa tuvo un primer cliente interesante en el exterior. Utilicé los medios tradicionales para recibir dinero, pero vi que la comisión era considerable. Y como ya tenía un poco de conocimiento en cripto, es ahí donde le digo a mi cliente que estaba en Ecuador si me podía pagar con cripto. Él no tenía nada de conocimiento por si acaso en cripto, pero accedió y me hizo el pago de mi trabajo o del trabajo de mi empresa justamente en Bitcoin. Entonces desde ahí en adelante dije, si esta persona que no tenía nada de conocimiento podía o puede aprender rápido, incluso pagarme, ahí es donde ya le di mayor importancia y a todos mis clientes afuera los empecé a educar para que me puedan pagar en cripto, ya no por otros medios tradicionales como tal. Entonces recientemente, el año pasado, ya empecé a sacar contenido para salir igual de mi zona de confort y hacer cosas nuevas. El hacer contenido tal vez para muchos, cuando uno ya lo ve, parece que es fácil, pero la verdad es que me costó bastante. El hacer un video a veces me tomaba todo un día. Ahora tal vez me tome 5 minutos, 10, 15 en el peor de los casos, pero me animé y lo hice, y por el momento estoy tratando de compartir mi conocimiento por medio de las redes sociales. No, y está buenísimo. De hecho, bueno, yo soy seguidor tuyo, obviamente.
y he visto que es muy sencillo, lo explicas muy bien, o sea, no entiendo que soy ingeniero y pues creo que nosotros pensamos de que deberías explicarlo de una manera técnica, pero lo haces muy sencillo, lo explicas cada paso a paso, entonces creo que eso ayuda a todas las personas, no necesariamente al grupo de interés, ¿no? O al grupo que quisiera entenderlo, que son las personas de tecnología, ¿no? Sino a todos. Y eso es muy rescatable. Ahora, vamos a la segunda pregunta. En Bolivia, las criptomonedas están ganando terreno, especialmente después de que se levantó la prohibición del 2024, del año pasado. ¿Qué tan fácil es para un boliviano comenzar a usar criptomonedas hoy? A ver, la pregunta está fácil porque te podría decir que es mucho más fácil y más rápido crearse una cuenta en una exchange para comprar cripto que incluso crearse una cuenta en un banco. ¿Que un banco? Que un banco. Porque para empezar, número uno, para crearte tu primer cuenta en un banco tienes que ir en horarios de atención del banco. Entonces ya tienes una limitante ahí. Claro. Y solamente lo vas a hacer en días de atención del banco. Segundo, que tenés que hacer cola para que te atiendan. Tercero, una vez que ya estás justamente con la persona que te va a atender, en promedio, no sé si estoy exagerando, puede demorar 20 o hasta media hora que tengas todo y que salgas con tu cuenta creada, con tu aplicación y todo. En cambio, en el tema de criptomonedas, te puedo decir que para una persona que no tiene nada de conocimiento, en promedio, me ha tomado a mí hasta máximo 20 minutos que ya tenga su cuenta creada. ¿En 20 minutos? Y eso es, te digo, una persona que no tiene nada de conocimiento. Ahora una persona que ya tiene un conocimiento básico en tecnología, lo hacemos súper rápido, hasta en 5 minutos. Entonces, la barrera como tal es muy grande y muy considerable. Entonces, es más fácil entrar en el mundo de las cripto que empezar incluso en el tema tradicional. ¿Por qué ahora las personas adoptan más lo tradicional que cripto? Justamente por la confianza, porque hay una empresa que está ahí en un lugar físico. Claro. Esa es la barrera más grande ahora para el mundo cripto. No hay un banco Binance o un banco Bybit que esté aquí en Santa Cruz y esta es mi oficina, te atendemos. Entonces, es justamente no las ventajas y desventajas. Esa barrera mental, ¿no? De decir, escucha, ellos dónde están, no los veo, no los puedo sentir, Exacto. entonces miércoles me genera desconfianza. Incertidumbre, dudas, exacto. Y bueno, tal vez eso un poco más para personas pues de, no sé, tal vez 40, 50 años en adelante, ¿no? Ya se les complica un poco más confiar en este tipo de plataformas. Sí, sin duda. Entonces, pero para un joven, escucha, yo creo que nada, en 5 minutos, en 10 minutos ya... Sí, en promedio sí, mira, pero te cuento así rapidito. Yo he tenido alumnos, porque igual doy clases de todo esto, he tenido alumnos hasta de 80 años. Ah, no te creo. Exacto. Y estas personas han tenido la predisposición de aprender y han aprendido. Como he tenido alumnos igual que recién cumplidos los 18, porque recién a partir de los 18 uno puede crearse cuenta y les ha costado tal vez posiblemente, pero igual tienen la predisposición de aprender. O sea, hay de todo, pero el tema es que aquí no hay limitante para la edad. O sea, no porque seas joven tienes mayor posibilidad de aprender. Posiblemente sí por la adopción de la tecnología, pero no hay límite. Una persona de 80 años igual puede crearse su cuenta sin necesidad de salir de su casa y puede adoptar las criptomonedas rápido y sencillo. Es que la verdad que ahorita imaginarme una persona de 80 años, debería ser genial haber hecho un video con esa persona. Exacto. O sea, hubiera sido Sí. genial. Sí. O sea, realmente mostrarle eso, ponerle a sus amigos o a su entorno, Exacto. a personas de la misma edad o tal vez menos, 60, 70 años, decir, bueno, si esta persona de 80 años pudo, ¿por qué yo no puedo? Exacto. Sí, hubiera sido genial mostrar eso. Lo voy a hacer. Dale, la siguiente pregunta dice, para alguien que nunca ha oído de billeteras calientes o frías, ¿cómo le explicarías en una frase? En una frase. Intentemos. Billeteras calientes, todo lo que está conectado a internet. Billeteras frías, todo lo que sean dispositivos hardware que te permite tener la custodia total de tus cripto. Buenísimo, perfecto. Con esa nos quedamos. Pregunta, ¿qué exchange recomendarías para alguien en Bolivia que quiera comprar Bitcoin o stablecoin como Tether y por qué? Bueno, actualmente yo recomendaría Binance. ¿Por qué? Porque es la que más se utiliza en el mercado. No significa que sea la única, pero lo recomiendo justamente porque hay más tutoriales, más información sobre esta plataforma y creo yo que la mayoría de las personas que está adoptando este mundo cripto ha empezado con Binance.
Entonces, justamente lo recomendaría por eso. Buenísimo, buenísimo. ¿Lo cortamos? ¿Qué pasó? No, es que me dijeron que lo corte. Pero vos me dijiste que lo... Seguimos, man. ¿Sí? Dale tú otra pregunta. Ya, bueno, dale. Siguiente pregunta. En Bolivia, muchas personas usan criptomonedas como una protección contra la devaluación del boliviano, que eso ya está sonadísimo. ¿Qué ventajas o riesgos ves a esta estrategia? Bueno, tiene sus desventajas y sus ventajas, pero creo yo que la desventaja más grande está cuando uno llega a comprar los UST justamente a un pico alto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Recientemente, hace un par de semanas, el UST estaba en 16 y hace un par de semanas llegó hasta 20. Imagínate esas personas que compraron en ese pico más alto. ¿Qué van a pensar de las criptomonedas? Van a tener una mala experiencia y van a decir, me fue mal. Siendo que les hubiera pasado lo mismo si hubieran comprado dólar físico. Porque en su momento también el dólar físico estaba en 16. Yo compré dólar a 16 físico. Entonces, creo que ahí hay un temita, pero ¿cuál es la mejor estrategia para este caso? Si uno quiere resguardar su dinero, posiblemente es hacer compras periódicas, ir comprando a poco, ¿no? Si, por ejemplo, conozco amigos que compran $100 cada semana. Okay. Entonces, han comprado $100 desde que más o menos estaba en 11, 12, 13, 15, 18 y demás. Y otra vez en la bajada han seguido comprando. Y al final, en un costo promedio, les ha salido mucho más económico. Exacto. Pero es justamente a veces el factor suerte, ¿no? Lo que hace que tengas una buena inversión para resguardar tu dinero. Para resguardar. Pero sí, o sea, sí sería una ventaja hacerlo, ¿cierto? Ahora, ¿es ventaja en qué sentido igual? En que es mucho más fácil convertir tus bolivianos a dólar cripto y viceversa, okay, porque no hay la barrera de una hora. Como tal, puedes hacerlo en cualquier momento, puedes hacerlo en la comodidad de tu casa, de tu oficina, donde tú quieras, a diferencia de comprar dólar físico que tenés que ir a un lugar donde posiblemente tengas el problema de que te asalten o, en el peor de los casos, que te den billetes falsos, o que me ha sucedido alguna vez que me den menos dinero por no saber contar, porque hay montos considerables. El cambiazo, exacto, el cambiazo, uno cuenta, ve que está bien, cuando llega a su casa o cuando va al banco a depositar, resulta que hay menos dinero. Entonces, y lo peor es que te dan billetes viejos que luego cuando quieres utilizarlos ni te los reciben. Exacto. Ese es el inconveniente, así que evaluar, ¿no? Ese tema. Pero en síntesis hay más ventajas. Más ventajas. Mucho más. Belleza. Ahora, hemos visto que en Cochabamba, aquí también en Santa Cruz, hay ya cajeros automáticos de criptomonedas y negocios que están aceptando el Bitcoin. ¿Crees que esto es una moda o es el futuro que tanto sea sencilla? Creo yo que aquí, desde mi perspectiva, puedo estar equivocado. Posiblemente sea la moda. Sería ideal que esto se llegue a establecer, pero tienen que pasar muchas cosas para que esto suceda. Primero que nada, la regulación tendría que ser mucho más clara para que muchos más comercios o negocios puedan adoptar esto de forma más sencilla, porque ¿en qué sentido el tema de la normativa? Porque si vas y preguntas a empresas, no tienen ni idea cómo van a manejar en el tema de contabilidad el tema de los USDTs. No se sabe si van a tener doble contabilidad, cómo lo van a meter eso, cómo van a hacer un ingreso-egreso. Entonces es el factor más importante para que de verdad las empresas puedan utilizarlo dentro de la contabilidad y que sea algo transparente. Ahora, te diría que es más de moda justamente porque hay muchos gimnasios que mencionan, o cualquier tipo de negocio, soy el primer negocio que acepta USDT de forma de pago, la primera farmacia, van a salir de todo, ¿no? La primera panadería y demás, porque causa interés, ¿no? Este tema. Pero más allá de eso está, creo yo, complicado de que se pueda adoptar como tal. Yo creo que va a depender mucho de la regulación. De la regulación. Ya, buenísimo. Ahora, en Bolivia, el Banco Central ha firmado acuerdos con El Salvador para aprender sobre regulación de criptomonedas. ¿Qué desafíos crees que enfrentará Bolivia para regular exchange y billeteras sin frenar la innovación? Buenísimo. Ese tema es súper importante. Para empezar, El Salvador es uno de los primeros países que se ha metido de lleno a esto y es bueno que Bolivia pueda involucrarse en eso para aprender y tener una regulación mucho más rápida y práctica. Entonces,
Esperemos que las personas que estén metidas en esto puedan aprender y adoptar rápido todo lo que El Salvador nos pueda dar como conocimiento para que lo sepamos implementar aquí en Bolivia. Todo va a depender de esas personas que están encargadas en esa área. Todo va a depender de esas personas. Exactamente. Y de cómo puedan convertir todo esto y lo puedan llevar a ley o a una normativa o algo para que todo esté más claro. Entonces, esperemos que esto mejore. Pero por lo menos, no sé, ya creo, me siento un poco más, tal vez, positivo, porque ya hay por lo menos este primer paso, ¿no? Exacto, ya esos primeros acercamientos, diría yo, porque el hecho es que con este primer acercamiento se puedan dar mejores soluciones en cuanto a este tema de las normativas y se pueda ya implementar. Entonces hay que esperar cómo va esto. Puede demorar semanas, meses o inclusive no se puede llegar a nada, pero esperemos que salga algo bueno. Algo bueno. Buenísimo, buenísimo. Ahora, en términos técnicos, ¿cómo puede un usuario proteger sus claves privadas en una billetera caliente frente a hackeo y qué tan real es el riesgo de perder fondos en un exchange como Binance? Lo primero que tienen que hacer cuando están con plataformas como Binance, lo más recomendable es activar sus métodos de doble factor de doble autenticación. Puede ser la huella o el Face ID en el caso de los iPhone. El segundo paso es utilizar aplicaciones de doble autenticación como Google Authenticator o muchas otras más que existen, que simplemente son o aplicaciones que te generan un código aleatorio de 6 dígitos, que esos códigos los tenés que colocar en la aplicación para hacer una confirmación de transacciones, inicio de sesión de dispositivos u otros casos. Entonces esa es como que la primera barrera que tienen que colocarle a los posibles hackers o alguien que los quiera robar sus criptoactivos, ¿no? Claro. Posterior a eso, lo ideal sería llevarlo a este tipo de dispositivos que son billeteras frías para tener la custodia total de sus criptoactivos y ya preocuparse en proteger su frase semilla. La frase semilla, que sería su llave en realidad para su billetera. Buenísimo, buenísimo. Ahora, con el avance de la computación cuántica, que eso se ha hablado hace unos, creo que 5 meses, fue muy sonadísimo, algunos expertos dicen que las criptomonedas como Bitcoin podrían ser vulnerables. ¿Qué opinas sobre esto y cómo deberían de prepararse los usuarios? Buena pregunta esa. La respuesta técnica como tal no la puedo explicar, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo. Okay. En realidad se ha demostrado que por el momento la computación cuántica no va a llegar a afectar como tal el tema de Bitcoin, como tal exchange, la blockchain, porque esto ya estaba, Satoshi Nakamoto en este caso, ya había previsto justamente esto, de que incluso computadoras puedan resolver estos problemas matemáticos que se van resolviendo a medida que los mineros van haciendo, sino que puso otras reglas donde sin importar si uno lo hace rápido, hay un lapso de tiempo que sí o sí tiene que esperarse para que esto tenga que pasar a otro dispositivo. Entonces, por más de que haya este tema de que se puede resolver, hay un lapso de tiempo donde se resuelve esto y pasa a otro dispositivo y a otro dispositivo. Entonces, como le digo, no te podría decirlo de forma técnica, pero por el momento, por más de que esto sea real de la programación cuántica, no va a tener inconvenientes con el tema de las criptomonedas y todo esto. Genial. Así que tranquilos. Esa pregunta a mí me dolía la cabeza. Sí, no, así que tranquilos. Genial. Ahora, en Bolivia, la adopción de cripto creció un 532% anual, que según algunos expertos, ¿qué impacto crees que tendrá esto en la economía local a largo plazo, especialmente para las pequeñas empresas? Bueno, esa pregunta está un poquito más compleja. El impacto que va a tener. Por un lado, es que hay muchos tipos de impacto, ¿no? Económico, financiero. Sí, un poquito medio que me respondías hace un momento cuando decías, para la adopción de la misma criptomoneda, ¿no? ¿Cómo lo llevas a un balance de cuenta? Exactamente. En realidad todo el mundo, te podría decir, con este tema de la falta de dólares, lo está utilizando porque no tiene otra. Es como que el importador tiene que enviar dinero, lo va a hacer como pueda porque necesita recibir la mercancía. Y lo que va a tener que lidiar luego va a ser con el tema legal.
Entonces, la adopción ha sido grande y, y yo creo que va a repercutir en el sentido de que muchas empresas van a tener que ver cómo demostrar esos movimientos luego de lo que hicieron, porque ha habido mucha fuga de dinero en cuanto a envíos en el exterior por medio de USDTs, por medio de plataformas que al final no lo han sabido llevarlo a esa contabilidad. Claro. Entonces, creo yo que ahí hay un tema espero que con el tema de la regulación se pueda mejorar. Hay algo, como se dice, de fondo, de estructura, ¿no? Que hay que empezar desde abajo y ya para que se pueda adoptar y que sea, o sea, se supone que es una solución, pues, ¿no? Y se nos tiene que beneficiar a todos. Exacto. Pero tiene que partir desde esa base. Así es, o sea, la solución se dio, se la está utilizando. El siguiente paso ya es cómo voy a llevarlo eso ya de forma legal en mi país, cumpliendo las normativas de mi país y respaldando más que todo la trazabilidad del dinero, que eso es lo que muchos necesitan demostrar, cómo sus bolivianos de su cuenta de banco pasaron a tal plataforma y cómo de tal plataforma llegó a tal destinatario y demás. Y cómo puedes demostrarlo si al principio simplemente agarraste y lo utilizaste y no tuviste la precaución de hacer bien las cosas. Entonces yo creo que va a repercutir en ese sentido de que van a haber muchas empresas que van a lidiar con ese aspecto, ¿no? Después. No está dentro del guión de mis preguntas, pero ahí añadiendo algo, ¿cuánto tiempo crees que tendría que pasar para llegar a ese punto? Es que todo va a depender con la normativa. Entonces, si las cosas están mucho más claras, va a ser mucho más rápido que las empresas sepan cómo moverse. Pero si todavía seguimos con la incertidumbre de no saber cómo hacer, de dar ese conocimiento de las normativas, porque si te fijas la resolución son muchísimas páginas. ¿Por dónde comienzo? Yo como empresa, ¿cómo leo eso? ¿Cómo lo interpreto? Ya hay alguien experto en contabilidad para manejar esto, ya hay alguien experto en envíos. Utilizo qué plataforma, cuál es la más confiable, con cuál no voy a tener inconvenientes. Esas cosas se tienen que ir aclarando. Ese es el inconveniente. Buenísimo. Ahora, si tuvieras que darle un consejo a alguien en Bolivia que quiera empezar con criptomonedas, pero tiene miedo de los riesgos, ¿qué le dirías? Bueno, algo fácil. Mi consejo es que empiecen en el mundo cripto, pero que empiecen a ver cómo va funcionando esto. Tal vez invirtiendo o fondeando a esta billetera con un monto que no les signifique mucho dinero. Por ejemplo, por si acaso como dato, para invertir o comprar Bitcoin solo necesitas $5 como mínimo para comprar Bitcoin. ¿Cuánto es $5 a la fecha de hoy? Estamos hablando que, si no me equivoco, cuesta 12. Sí, 12.20. 12 por 5. Entonces son como 60 bolivianos, si no me equivoco. Sí. Entonces les diría que incluso ya si quieren verlo con 70 bolivianos ya podrían empezar a hacer su primera inversión en Bitcoin. Que por el momento no creo que a nadie los deje en bancarrota si pierden 70 bolivianos. Pero ya les va a permitir saber cómo crearse una cuenta, cómo comprar sus primeros Bitcoin con tan solo 70 bolivianos. Claro, interactuar con Interactuar, ese es el primer paso. Una vez que hagan ese primer paso, después ya van viendo cómo va resultando esto, cómo pueden sacar su dinero y hacer todo con 70 bolivianos. Entonces, el primer paso es simplemente empezar. Eso es lo que yo les digo. Prueben, vean esta experiencia, hagan la experiencia completa, fondear, sacar dinero y demás, y van a tener esa seguridad o esa tranquilidad de poder inyectar tal vez un poco más de capital o ver qué otras cosas más se pueden llegar a hacer. Sí, y tal vez desde la experiencia, háganlo tal vez con personas cercanas que ya tengan experiencia en eso. Por último, si no tienen personas cercanas que sepan sobre esto, pues bueno, que te contacten, que hay demasiada información. Entonces, creo que no hay un obstáculo real como para que no lo hagan. Tomándolo desde ese punto de vista, creo que no existe. Yo me acuerdo, mis primeros pininos en Bitcoin, y era igual, ¿no? Muy nervioso, decía, ¿cuánto le tengo que poner? Pero en mi caso, o sea, yo fui tal vez un poco más arriesgado. Creo que empecé con 2.500 bolivianos. O sea, eso, y es porque en ese momento, tal vez por falta de información, más que por otra cosa, y por lo que tenía a mi alcance, mi amigo me decía, no tenés que empezar con eso. Okay. Pero bueno, igual le agradezco, no los perdí ni nada, entonces le agradezco, igual pude hacer las cosas y todo salió bien, ¿eh? Pero ahí está, ¿no? O sea,
La cosa es empezar. No empiecen como yo, pero ahí tienen la sugerencia de Ronald, 60 bolivianos, o sea, Exacto, así que lo más importante es empezar, como les digo. Y la ventaja que se tiene hoy en día a comparación de otros años es que ahora hay mucha información acerca de esto. O sea, uno pone en TikTok cómo crearse una cuenta en Binance o cómo comprar Bitcoin, les va a salir miles de videos. No hagan o no sigan el primer video. Vean 6 videos y vean cuál es el que más entienden, cuál es el que es más fácil. Traten de investigar un poco más, porque si no van a tener ese inconveniente de que, pónganse el ejemplo que ven el primer video y dice, como tu caso, que mínimo tiene que invertir 1500 bolivianos y la gente va a empezar juntando 1500 para recién invertir. Entonces, vean más contenido y infórmense, y con todo ese conocimiento ya tomen una decisión y empiecen y partan en este mundo. igual Ronald Tech, TikTok. Sí, cualquier cosa pueden buscarme en las redes, Ronald López Tech, o directamente en mi página, que es ronald-lopez.com, Ronald al final con D. Como última pregunta, querido Ronald, ¿qué proyectos o temas relacionados con criptomonedas te emocionan para el futuro? ¿Y dónde podemos seguir? Bueno, ¿dónde seguimos aprendiendo lo que acabaste de decir? Pero la primera parte de la pregunta, ¿qué proyectos o temas? ¿En Bolivia o en general? En general. Wow, con el tema de cripto hay muchas cosas. No solamente se trata de pagos, porque inicialmente esto sí se trata de hacer transacciones, pero han salido el tema de los NFTs, está la Web3, les permite no solamente hacer transacciones, sino que a muchas personas les permite hacer crowdfunding, que básicamente es que puedan inversores externos puedan creer en su proyecto y tal vez hacer una inversión con criptomonedas. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer. Muy amplio, ¿no? Sí, es muy amplio. O sea, no podría decir por dónde partir, porque gracias a esto han salido plataformas como Meru, como Takenos, como Wallbit y muchas de estas billeteras digitales que seguro han escuchado. Todo esto gracias justamente al tema de las cripto. ¿Qué hacen? Convierten tu moneda local en cripto y de cripto lo llevas a dólar físico o tal vez a euro, y te permite tener cuentas en Estados Unidos, hacer envíos al exterior, generar intereses en la misma aplicación. O sea, hay muchas cosas y esperemos que haya cosas mucho más interesantes, pero por el momento ya con esto creo que se ve el alcance que puede llegar a tener el mundo cripto en todo esto, ¿no? De las transacciones. Buenísimo, Ronald. Realmente para mí y para todo el equipo de J6 Group ha sido un placer tenerte. De nuevo, repítenos tus redes sociales, igual la vamos a sacar al final, pero toda tuya la cámara. Super. Primero que nada, igual agradecido por la invitación y por este espacio. Me pueden seguir en las redes sociales como Ronald López Tech, en TikTok, en Instagram, en YouTube, o si van directamente a mi página van a tener todas mis redes igual, que es ronald-lopez.com. Buenísimo, querido Ronald, un placer. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y con esto cerramos el episodio de Podcast Lab. Síguenos en nuestras redes, como bien lo estás haciendo, y obviamente no solo los clips, ¿no? Sino también en los videos completos de YouTube. Podcast Lab.